Una iglesia iluminada por la luz de Jesús, alumbra la ciudad y su cultura. El primer semestre del año entrante se hará un análisis prospectivo en distintos niveles: los grupos de consulta de las parroquias o de los otros espacios, los comités arciprestales, la comisión arquidiocesana y el consejo episcopal. Hecho este discernimiento y elegido el futuro que reconocemos como la voluntad de Dios para nosotros, nos sentaremos nuevamente a pensar estratégicamente en todos los niveles para definir el camino que vamos a recorrer. Cada paso irá marcado por una celebración común. Por eso el próximo 6 y 7 de agosto estamos convocados todos a realizar 2 actividades en nuestras parroquias que celebrarán el inicio de los trabajos para la construcción del plan. En primer lugar, una vigilia que podrá ser realizada el 5 o el 6 en la noche, donde vamos a celebrar, en el contexto del aniversario de la Fundación de Bogotá, el aporte que como católicos damos a nuestra ciudad. Y el domingo 7 de agosto queremos que en todas las Eucaristías tengamos en cuenta este hecho, desde los comentarios, la oración de fieles, un signo, una línea común de predicación. Ambos materiales nos serán entregados la semana entrante o podrán ser bajados de la página de internet de la Arquidiócesis en su apartado sobre el plan de evangelización. En diciembre, concluidos los 2 primeros pasos, tendremos otra celebración y lo mismo el año entrante. Como ayuda para difundir este acontecimiento, tendremos en las parroquias un pendón con el símbolo del plan y otro con la oración, así como se van a repartir estampas con dicha oración. Dichos materiales también se pondrán en la página de internet para que sean bajados y, si se quiere, pues se puedan hacer más impresiones. Leamos el documento de convocación y el segundo documento que en unas pocas semanas se publicará, que se llamará Las herramientas de la planeación. Nuestra responsabilidad como presbíteros es enorme. El Señor dijo Duc in altum a Pedro, discípulo y apóstol, y hoy nos lo dice a nosotros: rememos mar adentro. Vivamos intensamente este presente que el Señor pone en nuestras manos. Abrámonos a discernir el futuro que Dios quiere para nosotros, de tal manera que el reinado de Dios se manifieste entre nosotros con el fruto de un cielo nuevo y de una tierra nueva que se van gestando. Participemos en la construcción de una ciudad nueva, en la espera de la Jerusalén del cielo, que nos vendrá siempre como un don de lo alto. Que lo importante no es hacer el plan de evangelización. Eso no es lo importante. Lo importante es que para poder cumplir esa tarea, entonces, planifiquemos nuestro trabajo, planeemos las grandes líneas de acción y por lo tanto seamos capaces de asumir también toda una serie de criterios y de líneas de acción comunes que nos permitan seguir adelante en esa tarea de la evangelización. Y para eso se requieren ciertas actitudes. Y yo quisiera referirme en concreto a la comunión que debe reinar al interior de un presbiterio. Yo no puedo hablar de esto sin inmediatamente acordarme de un texto de San Agustín que nosotros leemos cada año, el viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario, o sea que vamos a leer dentro de poco tiempo. Yo creo que de una manera realmente magistral, San Agustín expresa lo que significa la unidad al interior de un presbiterio, al interior de todos los pastores de la iglesia. Ese sentido profundo de unidad, de que hay un único pastor en la iglesia, que ese único pastor es Cristo el Señor, y que por lo tanto todos los pastores de la iglesia son pastores solamente en la medida en que están íntimamente unidos a Cristo.
Y por lo tanto, en la medida en que encuentran los caminos concretos de unión con el Señor y con los demás pastores, de tal manera que todos los pastores lleguen a ser en realidad un único pastor. Para la construcción de este plan de evangelización, entonces nosotros tenemos que crecer en esa actitud profunda de unidad. Es un camino conjunto. Un camino no solamente del obispo con un grupo de sacerdotes o de personas que conforman unas comisiones, o de la parroquia con unos pocos fieles que se agregan al ejercicio. No, tiene que ser algo en lo cual nosotros, en la medida de lo posible, involucremos a toda la comunidad y que sintamos que toda la comunidad de alguna manera está participando en ese discernimiento de la voluntad del Señor. Tenemos que recordar que si nosotros como pastores estamos profundamente unidos a Cristo y somos pastores solamente en la medida en que estamos unidos a Cristo y unidos los unos a los otros, también tenemos que recordar que nuestros fieles son parte, miembros activos del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y por lo tanto, que nosotros, como también lo decía San Agustín, no solamente somos pastores, sino que también somos fieles. Y que por lo tanto tenemos que propiciar permanentemente la unión de los fieles. Por eso es importante que también este sentido de unidad lo cultivemos al interior de los fieles. Sintámonos profundamente unidos a los fieles y permitamos que los fieles crezcan también en ese sentido profundo de unidad. Que los fieles se sientan activos miembros de la Iglesia. Que los fieles se sientan verdaderamente participando en la Iglesia. Que los fieles sientan que tienen su voz al interior de la Iglesia. Y que por lo tanto cada vez más crezcamos en esa unidad profunda, que es la única que nos va a permitir avanzar en la construcción de un plan de evangelización. Esta es una primera actitud fundamental. Pero hay otra que también es muy importante. Se trata de encontrar entre todos, como fruto de una unidad profunda, se trata de encontrar entre todos un plan de evangelización. Pero ¿qué es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? ¿Por qué no hablamos de un plan de pastoral? ¿O por qué no hablamos sencillamente de un plan de trabajo para la arquidiócesis? Sino que hablamos de un plan de evangelización. El gran dilema o la gran interrogante de hoy, ¿qué es evangelizar? ¿Qué significa llevar el Evangelio? Entonces aquí nosotros tenemos que empezar a cultivar una actitud de globalización, podríamos decir así, del concepto de evangelización. Más que global, hablemos de integral. El sentido integral de la evangelización tiene que tener en cuenta que llevar a Jesucristo, anunciar a Jesucristo, ser testigos del Evangelio de Jesucristo, hoy implica muchísimas cosas. Contiene muchos elementos, todos muy importantes. Elementos que son todos necesarios, los unos al lado de los otros. De tal manera que no se puede ni privilegiar a unos ni descuidar a otros, sino que nosotros tenemos que tener claro, absolutamente claro, la globalidad del anuncio de Jesucristo. Nuestro plan de evangelización, si el Señor lo permite, estará listo hacia septiembre del año entrante, para que podamos iniciarlo junto con un gran jubileo que vamos a celebrar, si el Señor lo quiere, para celebrar los 450 años de la Arquidiócesis de Bogotá. Al mismo tiempo que celebramos los 450 años de existencia de nuestra arquidiócesis, poner en marcha el plan de evangelización. Entonces esperamos que en septiembre del año entrante ya tengamos las líneas fundamentales de ese plan de evangelización. Pero va a ser un plan global. Hablemos más bien, va a ser un plan integral de evangelización. O sea, vamos a hacer un esfuerzo muy grande por tratar de descubrir todo lo que implica evangelizar. Todo lo que implica anunciar al Señor Jesucristo hoy en esa ciudad de Bogotá. Y por lo tanto, vamos a hacer un esfuerzo muy grande
para contemplar todo lo que tiene que incluirse cuando se habla de evangelización. Esto es una actitud también exigente, porque nosotros estamos acostumbrados generalmente a tratar nuestra pastoral de una manera parcial y de una manera desintegrada. Nosotros generalmente tenemos una serie de acciones, pero no tenemos generalmente la visión integral de todo lo que implica la evangelización. Y por eso, con mucha frecuencia, se privilegian ciertos aspectos de la acción evangelizadora y se descuidan otros aspectos de la acción evangelizadora. La actitud a la que yo les invito es, desde ahora, a empezar a mirar la globalidad, la totalidad, la integralidad de la evangelización. Pero hay una tercera actitud que es también fundamental, que es la actitud de la procesualidad. Es decir, la evangelización es un proceso. Y es un proceso a largo plazo. Pongo un ejemplo sin el ánimo de descalificar nada ni nadie. ¿Qué hacemos generalmente en las parroquias en catequesis? Hay catequesis de primera comunión. Luego el muchachito se va. Y si acaso vuelve para la catequesis de confirmación. Y el muchacho se va. Y si acaso vuelve para recibir el cursillo rapidito de preparación del matrimonio. Y se va. Y si acaso vuelve para recibir una horita de preparación para el bautismo de los niños y por lo tanto como para tener una idea de lo que fue su propio bautismo. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Son acciones y acciones desarticuladas, incluso en un mismo campo de acción pastoral, de acción evangelizadora. Yo quisiera conocer la primera parroquia, hasta ahora no la he conocido, en la cual se ofrezca un verdadero proceso permanente de catequesis, de tal manera que se pueda lograr lo que dijo Puebla hace ya tantos años, que la parroquia tiene que ser el espacio que acompañe al fiel a lo largo de toda su existencia. Y eso es la catequesis. La catequesis es precisamente ese acompañamiento que permite al fiel ir ahondando, creciendo, madurando en su fe, para llegar permanentemente, con plenitud de fe y de esperanza, a la vivencia de cada uno de los acontecimientos de su vida. Y por eso, si nosotros queremos alcanzar un plan de evangelización que nos permita acompañar a todos nuestros fieles y servir verdaderamente al mundo en el cual viven nuestros fieles, tenemos que pensar siempre, no solamente de una manera integral, sino también de una manera procesual. Tenemos que ir creando procesos, y procesos claros, procesos con sus metas, con sus objetivos precisos, procesos en los cuales haya, por lo tanto, todo un escalonarse de acciones, pero acciones concatenadas las unas con las otras, de tal manera que se pueda alcanzar el objetivo. Todo esto no es posible si no hay una actitud de base fundamental, primera, que es la de la conversión personal y comunitaria, la de la conversión pastoral.